buenas. Buenas tardes, muchachos. Acá creo que se ve, ¿no? Sí, maestro. Ya. Buenas tardes con todos, muchachos. ¿Se ve? Sí. Buenas, buenas. Ya, a ver, muchachos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance. A ver, como les había dicho en su momento, el examen de San Marcos podría venir 6 temas. Y bueno, han venido 4 los que mencioné en su momento. Faltaría preguntas sobre, en este caso, bueno, hay un tema que probablemente venga y no ha venido todavía, que sería revoluciones liberales, ¿no? Revoluciones liberales. Y la otra sería nacionalismo, bueno, en este caso ideología del siglo XIX, ¿no? Sí, serían 2 temitas que, bueno, me sorprende que no hayan venido, porque pensaba que de todas maneras se iban a venir, no ha venido, pero por si acaso, bueno, atento a esos 2 temitas, ¿ya, muchachos? Otro tema que también puede venir es entreguerras, ¿ya? Es un tema que también puede venir, ¿no? Ya ha venido en el bloque E, de E ha venido, pues sí. Muy bien, muchachos, vamos entonces con el material del día de hoy. Tenemos aquí temas sobre Grecia, tenemos sobre Roma, también tenemos el feudalismo y la ilustración, ¿no, muchachos? Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase de hoy. Muy bien, buenas. Ya, muchachos, a ver, la primera pregunta es sobre Grecia. Miren, los griegos tienen 7 aportes importantes. ¿Ya, muchachos? Los griegos tienen 7 aportes importantes. Pero ¿cuáles serían esos 7 aportes? Bueno, fácil, voy a ponerlos aquí. Primero sería la democracia, que nació en Atenas. Segundo sería la filosofía clásica. Tercero sería el método científico. Cuarto sería el teatro y la literatura. Ahí van 4, faltarían 3. Tercero sería, voy a ponerlo acá, la idea de la ciudadanía. Sexto sería las Olimpiadas, que hasta ahora se celebran. Las Olimpiadas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y por último, jóvenes, la arquitectura. En este caso, las 3 órdenes de capiteles, ¿no? Los griegos tenían 3 tipos de capitel. Uno que se llama jónico, otro que se llama dórico y otro que se llama corintio. Ya está, muchachos. A ver, ¿qué podemos decir de la democracia? Nació en Atenas, votaban o participaban en la democracia solamente los hombres mayores de 20 años. En la democracia no participan mujeres, no participan esclavos. ¿Qué más podemos decir? Fue establecida por Clístenes. Clístenes, para proteger la democracia, estableció el ostracismo. El ostracismo es el destierro a los enemigos de la democracia. ¿Ya? En el caso de la filosofía clásica, tenemos que existen varias escuelas filosóficas. La escuela jónica, donde está Tales de Mileto,
la escuela peripatética de Aristóteles, la escuela pitagórica de Pitágoras, la escuela de los cínicos, donde está el famoso Diógenes, ¿no? La escuela epicúrea o hedonista de Epicuro. Muy bien, el método científico, la observación y la experimentación. Observación y experimentación, ¿no? En el caso del teatro y la literatura, vamos a poner aquí, practicaron, bueno, desarrollaron en realidad la lírica, la épica, la tragedia, la comedia. Y a ver, vamos a ver las preguntitas. Dice, en este caso sobre Esparta, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar de la polis de Esparta. En Esparta, porque recordemos que los griegos fueron varias ciudades-estados llamados polis, que se mantuvieron pues independientes unos de otros, ¿no? Vivieron de manera independiente unos de otros, ¿ya? Bueno, y una de las polis fue Esparta, junto a Atenas. Ahora, Esparta, recordemos que tenía dos reyes, estaba gobernado por dos reyes, es decir, había una diarquía. ¿Ya? En el caso del poder legislativo estaban los ancianos, que eran 28 y que conformaban la Jerusía. Eran 28 ancianos que redactaban, elaboraban la ley. Los 28 ancianos redactaban la ley y podían proponer algunas reformas. 28 ancianos, ¿ya?, que conformaban la Jerusía. Y para aprobar la ley estaba la APEA, que era la Asamblea de Ciudadanos. Salud, salud, mis. Asamblea de Ciudadanos. La Jerusía y la APEA. ¿Ya, muchachos? Y por último, los jueces son llamados éforos. Pero quiero aclarar una cosa. En caso de que los dos reyes no estén presentes en la ciudad, los éforos tienen capacidad para dirigir a la ciudad, tenían también poder ejecutivo. Solamente en el caso de que los reyes no estén presentes. Muy bien, muchachos, a ver, el más importante legislador de Esparta se llama Licurgo. Licurgo es el gran legislador espartano y es conocido porque hizo un documento jurídico que organizó Esparta que se llama la Retra. Muy bien, muchachos, entonces por lo tanto vamos a la clave. Dice la pregunta número 1 sobre Esparta, ¿no? ¿Su organizador fue Licurgo? Sí, Licurgo fue su organizador, eso es correcto. ¿Se encontraba ubicada en la península del Ática? No, falso. Esparta se ubicaba en la península del Peloponeso. Por lo tanto, sería entonces, muchachos, a ver, su organizador fue Licurgo, verdadero. Se encontraba ubicada en la península del Ática, falso. ¿Los ciudadanos espartanos son de origen dorio? Sí, el origen de Esparta tiene que ver con el pueblo de los dorios. Los dorios trajeron el hierro. Recordemos que los helenos, que eran 3 tribus principalmente, eran dorios, jonios y eolios. Los dorios son los que dan origen a Esparta. Por lo tanto, el organizador fue Licurgo, verdadero. Se encontraba ubicada, falso, en el Ática, falso. Los ciudadanos espartanos son de origen dorio. En este caso sería verdadero. Entonces quedaría así. Por ahora, verdadero, falso, verdadero, ¿no?
4. ¿Su forma de gobierno era de carácter democrático? No. La forma de gobierno de Esparta es oligárquico. Era una oligarquía. Entonces sería falso. Parece que ya salió, jóvenes, ¿no? ¿Ya? Y la quinta dice, ¿su poder efectivo lo tenían los éforos? No. Oiga, el poder efectivo, a ver, los éforos eran jueces. Ah, pero podían tener poder ejecutivo, ¿no? Claro, te dije, los éforos, en caso de que los reyes no estén presentes, podían asumir la dirección de la ciudad. Pero no había otra clave, ¿no? Sería entonces la A. Clave la A. La A sería la clave de la pregunta número 1. ¿Ya, muchachos? A ver, ¿qué dicen los comentarios? ¿Qué dice la people? ¿Qué tal? Buenas, Ángel. Sol, ¿qué tal? Solcita. Alquis, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que Ángel también ya dio su clave, ¿no? Sí. Y me parece que Alquis también. A de, ¿qué es? Alacrán, ¿no? Sí, ¿no? Ya está. Alacrán, sí. Nueva respuesta dice Alacrán. Ya, muchachos. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Esta pregunta parece literatura, jóvenes. La pregunta es sobre, dice, en la figura mostrada nos presenta el Odeón, donde se realizaban las grandes dionisíacas. Las dionisíacas son las fiestas en honor al dios Dionisios, ya el dios del vino. Señale la afirmación correcta sobre dicha fiesta religiosa, o sea, sobre las dionisíacas. Primero voy a aclarar lo siguiente. Las dionisíacas eran festividades que tenían que ver con la embriaguez y el dios Dionisio. Ahora dice acá, en las dionisíacas se celebraban 2 días tragedias por uno de comedia, siendo esta última la más importante. Bueno, las dionisíacas eran un solo día de fiesta. Al parecer ese es falso, pero dice, los personajes que destacaron fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Bueno, vamos a mencionar acá, a ver, teatro y literatura. En la tragedia tenemos a Sófocles, Esquilo y Eurípides. En el caso de Sófocles, su obra más célebre es Edipo Rey. Edipo y Colonna, Edipo Rey. En el caso de Esquilo, bueno, 7 contra Tebas, Prometeo encadenado, ¿no? La Orestiada. En el caso de Eurípides tenemos a Orestes y Medea, ¿no? A Eurípides lo van a llamar el más trágico de los trágicos. El más trágico de los trágicos. Muy bien, muchachos. Ahora nos preguntan, ¿los personajes que destacan fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides? Sí, por supuesto. Son 3 grandes trágicos. ¿Ya? ¿Qué más? Esta fiesta religiosa pertenecía a una de las celebraciones más grandes llamadas con el nombre de Juegos Panhelénicos. No. Los Juegos Panhelénicos eran 4. Eran 4 los Juegos Panhelénicos. Los Juegos Panhelénicos eran los Juegos Olímpicos, o sea que reunían a todos los griegos. Los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos
y los juegos nemeos. Por lo tanto, ninguno de estos 4 juegos ya están aquí en el material, porque estos son los juegos panhelénicos, olímpicos, los juegos píticos, los juegos sísmicos, los juegos nemeos. Entonces sería la 3 es falsa. Primera falsa, segunda verdadera, tercera falsa. El aporte de Sófocles en la tragedia fue la idea de destino. Sí, recordemos que Edipo es alguien que no puede evitar su destino, ¿no? Es más, ustedes saben que cuando nace, alguien advierte el día de su nacimiento que él va a casarse con su madre y va a matar a su padre, ¿no? Su madre Yocasta y su padre Layo, ¿no? Le acaba matando para casarse con su madre, sin saberlo, ¿no? Claro. La idea del destino, ¿no? Caso de Sófocles. Caso de Edipo Rey. La idea del destino, entonces sería verdadero. ¿Ya? Y para acabar, dice aquí, la fiesta dionisíaca más importante se celebraba en el Saturno. No, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, eran en Olimpia. Las dionisíacas se llevaban a cabo en el Odeón. El Odeón era un centro donde había músicos. Por lo tanto, muchachos, la obra sería a ver, la clave sería entonces primera falsa, segunda verdadera, tercera falsa, cuarta verdadera, quinta falsa. Entonces la clave sería casita, ¿no? A ver qué dice la generación One Piece. ¿Qué dice la people? Los jóvenes. 3 comentarios, 2 comentarios. Chat. Ciclerazo. 2 corazón. Claro, está fácil, ¿no? Bueno, aunque la preguntita más parece literatura de jóvenes, ya la clave de la 2 sería entonces casa. ¿Han escuchado alguna vez de Tespis? ¿Han oído de Tespis, jóvenes? Que es llamado el primer actor, el corifeo. Sí, ¿no? Claro, el corifeo de repente, que era el que... Esa pruebita nada que ver. Bueno, claro, Tespis fue el primer actor, ¿no? ¿Ya? Y en el caso de... A ver, el corifeo era el que hacía el fondo de voces de la representación que se estaba haciendo en el teatro, ¿no? O sea, en el teatro aparece un actor, después segundo actor, después tercer actor, para representar situaciones que se podían enfrentar o podía enfrentar uno en la vida, ¿no? La idea es que a través de esta representación tú sintieras una conexión, ¿no? Con tu propia existencia. La idea es la catarsis, ¿no? Ya ustedes saben qué es la catarsis, ¿no? La catarsis es la purificación del alma, la revaluación existencial, pero a través de la exposición de esta escenificación o esta situación que se está representando en una escena, ¿no? En un escenario, mejor dicho. Ya, entonces, muchachos, no olviden ustedes que Tespis sería el primer actor, el corifeo, es como el coro, ¿no? ¿Ya? El teatro. Tespis y el corifeo. ¿Ya? Elementos iniciales del teatro, ¿no? Bueno, vamos con la pregunta número 3. El conflicto bélico, dice, griego, duró
27 años, del año 431 al año 404, fue inicialmente la rivalidad comercial ya antigua entre Atenas y Corinto, lo que provocó el comienzo del enfrentamiento. Como Corinto por sí sola no podía resistir el ataque de los atenienses, llamó en su ayuda a la liga dirigida por Esparta, que ya sabemos que sería la Liga del Peloponeso, ¿no? Sin embargo, con objetivo de no cargar con la acusación de haber provocado el conflicto, propuso a Atenas la continuación de la tregua con ciertas condiciones, entre ellas el destierro de Pericles. Atenas no aceptó la humillante propuesta y la guerra comenzó. El texto hace referencia, a ver muchachos, acá voy a ponerlo. La guerra del Peloponeso se dan del año 431 al año 404, antes de Cristo, obviamente. Aquí se enfrentan Atenas y Esparta por la supremacía dentro del mundo griego. Ahora, Esparta tenía una liga que se llama la Liga del Peloponeso. Atenas tiene una liga que se llama la Liga de Delos. ¿Quién ganó en esta guerra? Ganó Esparta. Profesor, ¿y por qué ganó Esparta? Porque tuvo apoyo a los persas. Profesor, no entiendo. ¿Y no habían derrotado a los persas en las guerras médicas? Sí, pero no acabaron con ellos. O sea, los expulsaron del mar Egeo, donde tenían costas controladas, los expulsan con una paz que se llama la paz de Simón, también conocida como la paz de Calias. Pero los persas, cuando se enteran de que Atenas está en guerra con Esparta, deciden apoyar a Esparta. Los persas tenían un rechazo a Atenas por haber apoyado a Atenas la sublevación de Mileto antes, durante las guerras médicas. Entonces la clave sería, jóvenes, 3 que marcaron, a ver qué dice la people, qué dice la gente, qué dice la generación Z. Oigan, ¿qué marcaron en la pregunta 3? Dayanita, uy, ay, ay, ¿qué pasó ahí? Habla de pan, quien tiene hambre, ¿no dice? Ya ven, muchachos. De dormilona. A ver, entonces, muchachos. Claro, la clave de la 3 sería entonces la guerra de Peloponeso. Después, ¿no? Está fácil, jóvenes. De dormilona, a mí creo que estaba con segunda. ¿Cómo es posible, mis? Estos muchachos se pasan ya. La Totó, ¿qué es la Totó? La Toto, así se llama. Ah, la Totó Bebe. Eso es, ¿no? Hay una cantante que se llama Totó, pues. Totó la Momposina. Que canta Rosa, pues, ¿no? Bueno. Vamos acá rapidito entonces. La clave sería... Sí. 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? A ver, dice. Los tribunos. Los tribunos son funcionarios importantes de la República Romana y entre sus principales facultades citaremos, dice, ¿no? Permitir a un plebeyo sustraerse del servicio militar, dice impedir que un plebeyo insolvente fuera tratado como esclavo de acuerdo al derecho civil romano respecto a los deudores, podían demandar a través
de los alguaciles a cualquier ciudadano romano, incluyendo a los cónsules y ahora magistrados, hasta entonces exentos de responsabilidad en el ejercicio de su cargo. Tenían el poder de vetar las decisiones y disposiciones de los magistrados patricios del Senado e incluso de los cónsules, exceptuando al cónsul en estado de dictador. Muy bien, entonces nos han dictado o nos han dicho acá lo que serían pues los tribunos, ¿no? Muy bien, y las funciones que cumplen, ¿no? Esto tiene que ver con Roma. Vamos a ver acá. Roma tiene tres poderosas instituciones. Especialmente hablamos de la República. Roma tiene tres periodos históricos, uno que se llama la monarquía, otra que se llama la República y otra que se llama el Imperio. Pero aquí nos preguntan sobre la República. Y la República Romana tenía la siguiente organización política. A ver, 1, 2 y 3. El Senado, las asambleas o comicios y las magistraturas. El Senado es el poder legislativo, las asambleas llamadas comicios eligen, los comicios o asambleas eligen a las magistraturas. Las asambleas sería la reunión de los ciudadanos o asamblea de ciudadanos que eligen a las magistraturas, y las magistraturas eran básicamente 7. Tenemos a los cónsules, tenemos a los pretores, tenemos a los censores, tenemos a los cuestores, tenemos a los ediles y tenemos a los tribunos. Ya, muchachos, cónsules, pretores, censores, cuestores, ediles y tribunos. Y en casos de emergencia se elegía a uno de los dos cónsules con poder total. A él se le llamaba dictador. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos?
No, se había desconectado. ¿Ya está? Sí. Sí, así se mueve, profe. No se preocupe. Se mueve, ¿no? Se mueve la test. Ya, misita, no se preocupe entonces. Ya, la clave entonces sería de la pregunta 4, la C. Casa. 5. Mis, borramos esto para continuar aquí, ¿no? Ya, verá, le toman foto. Ya está, listo. ¿Sí? Ya, borramos entonces esto para empezar a escribir lo relacionado a la pregunta número 5. Vamos a borrar acá. Muy bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 5. Dice, la enorme extensión del Imperio Romano fue siempre una dificultad para asegurar su adecuado gobierno y control. Para conjurar tal obstáculo, los emperadores ensayaron diversas soluciones. Una de ellas fue la tetrarquía. A ver, muchachos, otra vez vamos con Roma. Dijimos que Roma tiene 3 etapas históricas: la monarquía, la república y el imperio. El imperio se divide en 2 momentos: el principado, también llamado alto imperio, el emperador es el princeps, el primero de todos los ciudadanos, y el dominado. Ya, ojo, esto sería alto imperio, esto sería bajo imperio. Entre el principado y el dominado hay una etapa que se le conoce como la crisis del siglo III. Aquí hay caudillismos, hay muchos líderes militares de Roma que quieren controlar el Imperio Romano. Mira, para que tenga una idea ya, del año 235 al año 285, que son 50 años, se alternaron 27 emperadores. ¿Ya? Esto nos da cuenta de cómo estaba Roma. Roma tenía problemas porque su enorme territorio requería una gran burocracia y un gran ejército para mantenerlo. Esto exigía muchos impuestos, que obviamente van a asfixiar a la población. Además, también ocurre un gran problema, muchachos. Aquí, además de los caudillos, se producen enfermedades, siendo la más terrible la peste de San Cipriano, que produjo la muerte. Bueno, hubo una peste anterior que se llama la peste de Galeno. Con la peste de San Cipriano más o menos produjo la muerte de casi 5 millones de romanos. Sí. Y los romanos, en su intento para controlar su imperio, comenzaron a reclutar bárbaros
para mantener un control sobre el imperio, pues, ¿no? Sí, jóvenes. Permiten el ingreso de bárbaros. Los consienten, ¿no? Eso se llama invasiones pacíficas. Los romanos consienten a los bárbaros a entrar al imperio romano, a cambio de que ellos controlen o defiendan la frontera, y además les da la posibilidad de ser parte del ejército romano también, ¿no? Ya, entonces ponemos acá pestes, caudillos, ¿no? Crisis política, desgobierno, todo esto para cuando llega al poder Diocleciano. Diocleciano es célebre por dos razones. La primera, divide Roma en 4 partes, 2 Césares y 2 Augustos. ¿Ya? Esta forma de gobierno se va a llamar la tetrarquía. Y la otra razón por la cual Diocleciano también es célebre es porque él hizo la mayor persecución de cristianos. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave de la pregunta 5? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la people? ¿Qué dice la gente? 5 amorcitos, dice. Avión. Ah, hay una diferencia, dice. ¿Cuál es la diferencia entre Augusto y César? Excelente. Muy bien. Si hablamos de nominación o título, Augusto significa en este caso pues divino, que no se equivoca, ¿no? Augusto. O sea, Augusto tendría como que mayor valía que César, ¿no? ¿Ya? Ahora, en este sistema habían 4 tetrarcas y a la cabeza estaba el emperador de Roma. Vamos a poner acá 2 hojitas. ¿Ya? ¿Ya? Estaría el emperador, 2 Césares y 2 Augustos, ¿no? ¿Ya? Tetrarquía. 5 avión, ¿no? Claro, pero habían puesto César, en realidad serían 2 Césares y 2 Augustos, ¿no? Sino que, bueno, no hay otra clave tampoco. Dice, la división del imperio en 4 partes, gobernada cada una por un magistrado al que se le llamaba César Augusto o Augusto, ¿no? ¿Ya? Ahí estamos, ¿no? 2 Césares y 2 Augustos. Maximiano, Constancio Cloro, por ejemplo, fueron parte de esta tetrarquía, ¿no? Constancio Cloro fue el padre de Constantino, por si acaso, jóvenes. Porque al final Constantino es el que pone fin a la tetrarquía, pues. 5 amorcito. Mis un favorcito. Jóvenes, un 5. Van trabajando las 6. Todito voy a los servicios. Esto se lo dejo aquí, ¿eh?
Ya muchachos, entonces continuamos con todo, ¿ya? Sin miedo al éxito. Mentalidad de tiburón. No, ¿qué tiburón? Megalodón, de frente, jóvenes. A ver. Mira, la tienen, pero así, ¿eh? Sí. Qué presión, qué tóxicos son. Estos muchachos son, pero Quiero pensar que es porque me quieren. así es. Es un amor distinto. Ya muchachos, a ver. Vamos aquí. En el caso de la pregunta 6, ¿no? Y al tema del feudalismo. Vamos a explicar algunos detalles del feudalismo aquí. A ver. Primero, esto vino en el examen. Bueno, preguntaron sobre el Imperio Bizantino, pero relacionado en algo, ¿no? A las características de cómo la tierra se convierte en un bien que es repartido o es entregado o concedido por servicios militares o por trabajo, ¿no? O sea, vamos a explicar esto dentro de un momento. A ver, el feudalismo. Predomina el feudalismo siglo IX al siglo XIII. ¿Ya? El feudalismo básicamente lo que tienen que saber el feudalismo son sus características. A ver. La principal característica política del feudalismo es que los reyes son débiles. Y en términos políticos predominan los señores feudales. Hay un débil poder real. Número uno, en el plano político. En el plano económico predomina la agricultura y ganadería. Hay un débil comercio y se usa poco la moneda. Disminuye la actividad comercial. Predomina la agricultura y ganadería, disminuye el comercio y el uso de la moneda, ¿no? Disminuye el comercio y uso de la moneda. Ya está. Y a nivel social, vamos a poner acá, se desarrolla la llamada sociedad estamental, es decir, una sociedad de estamentos. Son tres categorías sociales donde hay privilegiados y no privilegiados. Por ejemplo, tenemos aquí a los oradores, los bellatores y los laboratores. Uno, dos, tres. Los oradores son los miembros del clero, es decir, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los diáconos, los abates, los presbíteros, el clero. Ellos son los que se encargan de la vida intelectual, se encargan de acercarte a la salvación, de entregarte los sacramentos. Los bellatores son todos los miembros de la nobleza. Profesor, ¿y quiénes conforman la nobleza? Fácil, ahí están los reyes, condes, marqueses, duques, archiduques, vizcondes, barones, hidalgos, infanzones, caballeros. Es decir, categorías de la nobleza, ¿no? A ver, voy a repetir. Condes, marqueses, duques, archiduques, vizcondes, varones, hidalgos, infanzones, caballeros, y también está el rey ahí. La nobleza. Son los que merecen gobernar, son los que protegen a la población, son los que van a la guerra. Bellatores. Y por último tenemos a los laboratores, que serían los sectores populares, ¿no? El pueblo. ¿Ya? Acá están los siervos, los campesinos, los jornaleros, los artesanos, pequeños comerciantes. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. A ver.
noble y campesino. ¿Ya? Este es el señor feudal. Acá vamos a dibujar. Vamos a poner su cabello. Ya. Señor feudal. Él es el que posee la tierra. Ahora escúchenme. Si un noble le jura fidelidad a un señor y el señor le acepta, él ahora se va a llamar vasallo. Si un campesino le jura fidelidad a un señor y el señor le acepta, el campesino se va a llamar siervo. La relación entre un noble y un señor se llama relación de vasallaje. Relación de vasallaje. Y la relación que se da entre un campesino y un señor se llama la relación de servidumbre, porque ya te dije, el siervo, bueno, el campesino se convierte en un siervo. Para que se entienda mejor ya, el noble vamos a poner acá una espada, a ver. Él es un noble y él es un campesino, tiene una horca o horquilla, la su herramienta de cultivo, ¿ya? El campesino que le jura fidelidad a un señor feudal se convierte en un siervo y la relación se va a llamar relación de servidumbre. La relación de servidumbre. Ya, ahora quiero que sepan esto. En el caso... Ya. En el caso de los nobles tienen dos ceremonias. Una en que le jura fidelidad al señor, que se llama el homenaje, le pide protección, le jura fidelidad. Y otra donde el señor acepta, que se llama la investidura, donde le entrega una porción de tierra en su mano como señal de las tierras que le va a conceder en sus dominios, ¿no? Se llama la investidura. El homenaje en la investidura. ¿Ya? Entonces, cuando el que va a ser vasallo, que es un noble, le jura fidelidad al señor y le pide protección, se llama homenaje. Cuando el señor acepta y le entrega un anillo, un puñado de tierra y le da el ósculum o el beso, se llama investidura. ¿Ya? Ahora, ¿qué recibe el vasallo de parte del señor? Una tierra que se va a llamar beneficio. También se le llama feudo, ¿no? Una tierra de tamaño considerable. Es lo que le entrega el señor al vasallo. En cambio, al campesino le entrega una pequeña parcela para que pueda vivir, cumplir sus obligaciones y, bueno, criar los animales si desea, ¿no? Esa tierra se llama el manso. Ya, entonces, el señor al vasallo le entrega un beneficio, al campesino o siervo le entrega un manso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿A qué se compromete el vasallo ante el señor? A darle servicio militar. ¿A qué se compromete el campesino o siervo para el señor? A trabajar y cumplir sus obligaciones con el señor. Cumplir obligaciones. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos con el material.
El ósculum. El ósculum era un beso entre señores feudales. Se hacía de mejilla a mejilla, ¿no? Y bueno, era un beso ceremonial, ¿no? Bueno, así era, ¿no? Obviamente era parte de la ceremonia feudal. Ya, muchachos. ¿Cómo no estás al frente, oye? A ver, ¿qué dice acá? Pregunta. Cuchillo. 6 cuchillos. Yo veo una pluma ahí. Ya, 6 cuchillos. Dice, según el texto, ¿cuál era la relación fundamental que sostenía la estructura política y económica del feudalismo? El intercambio de tierras por lealtad y servicio militar. La C sería la C. No, pero era un beso en la mejilla. Cuidado, joder, no estén fantaseando ustedes, ¿ah? Así es. Además, los dos tenían barbas. Ya, muchachos. Lo que sí me parecía curioso es que en la ceremonia decían, yo voy a ser tu hombre, ¿no? Pero como señal de sumisión, ¿no? Estos chiquillos son avispados, ¿no? Bueno, quieren, ¿no? Son palomillitas de ventana. Así es, muchachos. Bueno, en este caso, de ventana de chat, ¿no? Estos muchachos, ¿no? Se creen graciosos. Oye, hijo, cuando tú estabas naciendo, yo estaba de vuelta ya, hijo. ¿Ya? Tú estabas saliendo y yo estaba de vuelta ya. Así que tranquilo nomás, soy pulpín, pimpollo, pipiolo, implume. A ver, dice acá la pregunta número 7. 7 es ilustración, muchachos. Así es. Recién le afila el colmillo, ¿no? Y recién está que le sale el colmillito, ya, ¿no? Se cree el león ya. A ver. Muy bien, muchachos. Bueno, esto lo puedo borrar, Luis, o a ver, toma una fotito si deseas, para entrar a la ilustración, ¿no? Oñó. Oñofi, ¿no? Oye, sí me acuerdo que vi una época que los chicos en virtual, ¿no? Todos lo veían Oñofi, Bibipi, Ga, no sé, pásame tu Ga. ¿Por qué le pasa a estos enfermos? Decía, ¿qué tiene? Hablaba unas cosas, jóvenes. Bueno, era la virtualidad, yo los entiendo. De repente, no sé, el encierro, ¿no? El confinamiento los trastornó, no sé, algo pasó. Pero acá no me pásame tu Ga, que no sé. Bótame tu Ga, profe. Ah, bótame tu Ga, ¿no? Bótame tu Ga. Digo, ¿Ga de qué? Digo, ¿qué es eso? Bueno, muchachos. Entonces, vamos acá rapidito. Lo borramos. Ya, a ver, muchachos. La siguiente pregunta es de ilustración y me parece que son 3 preguntas de ilustración, ¿no? ¿Sí? Bote su Ga. ¿No digo? Bote su Ga. Y eso pareció, estuve investigando, hice mi investigación científica para confirmar de dónde venía pues la palabra Ga. Y me enteré de un payasito que se llama Chupetín. Chupetín Trujillo. Así es, ¿no? Lo que pasa es que este payasito que buscaba ganarse la vida a través de un programa de televisión, nos faltan por ahí, pues, ¿no? Los muchachos que se divierten haciendo bullying y lo comenzaron a bullear al pobre Chupetín Trujillo. Pero Chupetín Trujillo sintió que había ganado una fama desmerecida, porque la fama se la dieron pero bulleándolo, un ciberbullying, pero que le valió ser famoso. Y ahí pues avanzó hasta, bueno,
hasta llegar al cine, creo, ¿no? Me parece que, Sí. no sé, sí hizo una película por ahí, algo así. Bueno, seguimos muchachos, entonces, vamos acá rapidito. Llegó lejos, así es. Bueno, solo para gente conocedora. A ver, vamos a sacar la pregunta número 6. No, en la universidad sí era el Carrión. No, ahí creo que no viene esa. No viene HP. A ver, muchachos, vamos acá. Yo conozco, pues, hijo, a mí me vas a agarrar. ¿Ya ves? Chistoso, hábil te crees, oye. A ver, pregunta número 6. No, 7, ¿no? Ya dice, la Ilustración, movimiento intelectual del siglo XVIII, cuestionó los fundamentos del antiguo régimen, un sistema cuyas raíces se remontaban al feudalismo. Claro, el antiguo régimen tiene que ver con el feudalismo, ¿no? Pensadores como John Locke, Montesquieu y Rousseau propusieron nuevos conceptos sobre la soberanía, los derechos individuales y la organización del Estado, desafiando dogmas religiosos y el derecho divino de los reyes. El pensamiento ilustrado se caracterizó principalmente por pensamiento ilustrado. Ya está. Pensamiento ilustrado. Ya. A ver, vamos a poner acá rapidito. La Ilustración. Siglo XVIII. También conocido como siglo de las luces. Profesor, ¿cómo que luces? Sí, el hombre vivía antes en la oscuridad y las tinieblas de las viejas ideas. Las luces que guiarán a los hombres, o que llevarán a los hombres a su progreso y a su desarrollo, vienen de la razón. Entonces, las luces de la razón, ¿ya? Que darán origen a las nuevas ideas. En este caso, la Ilustración, no olviden ustedes, es un movimiento intelectual crítico-racional. Es un movimiento intelectual crítico porque critica el antiguo régimen y racional porque la crítica surge de la razón. Escuchen muy bien para que quede claro. Los ilustrados no solamente critican, sino plantean soluciones también. Por ejemplo, si critican al absolutismo como lo hace en el caso de Montesquieu, él dice la solución sería entonces una división de poderes. Segundo, por ejemplo, Rousseau critica la soberanía real y plantea la soberanía popular, que el poder recae en la nación, en el pueblo. El pueblo es el soberano. El rey tiene el gobierno, pero el pueblo tiene el poder. Muy bien. ¿Qué más? Adam Smith critica al feudalismo, critica al mercantilismo y como solución plantea una economía de libre mercado, de libre comercio, ¿no? De libre cambio, donde las personas libremente puedan producir, intercambiar, comerciar. Plantea la ley de la oferta y la demanda, la libre concurrencia, el equilibrio perfecto. Entonces, la mano invisible, ¿no? Entonces, los ilustrados no solamente critican, sino que también plantean soluciones, ¿ya? Y en este caso dice, el pensamiento ilustrado se caracterizó principalmente por... Ya. ¿Qué marcaron ustedes en la 7, jóvenes? ¿Qué dice la 7? Ven. 7 chi. 7 chi. 7 besitos. Claro, excelente, muy bien. Eduardo Durán. Sí, eso es correcto, muchachos. Promover, en este caso, la razón, la crítica, la libertad individual. Bajo la premisa de que la libertad consiste en hacer todo aquello que no haga daño a otros. O todo está permitido, jóvenes, a menos que lo prohíba la ley. ¿Quedó claro, jóvenes? Todo está permitido a menos que lo prohíba la ley. Entonces,
La clave de la 7 sería B de ballenita. B de Backyardigans. B de Barbie, aventura de cachorros. Pregunta 7. Vamos con la 8 ahora. En el feudalismo la sociedad estaba organizada de manera estamental. Esta división era rígida y hereditaria, es decir, las personas nacían en un estamento y generalmente morían en él. No existía movilidad social y la posición de cada individuo determinaba sus derechos, obligaciones y su acceso a la propiedad. Una diferencia esencial entre la sociedad feudal y los ideales propuestos por la Ilustración es que, esta es la sociedad feudal. Tú nacías campesino, vivías campesino, morías campesino. Tú nacías hijo de condes, por ejemplo, ibas a ser de repente un conde, un marqués o un duque. Te quedabas en este grupo. Eso se llama sociedad estamental. Los estamentos, eran grupos cerrados. ¿Ya? Y los ilustrados, frente a la sociedad estamental, plantean una sociedad donde no haya estamentos, donde la población o la sociedad esté conformada por hombres, bueno, se entiende que es hombres y mujeres, con igualdad ante la ley. Bajo la premisa de que todos somos iguales ante la ley y las únicas diferencias que se pueden consentir son las que surjan del propio esfuerzo individual. Entonces, la 8, ¿cuál sería? La B de... ¿Qué puede ser? Boruto. B de Boruto. Ocho brócoli, ¿no? 8 besitos. Sí, está fácil esto. Ya. Dice la pregunta número 9. La economía feudal era fundamentalmente agraria y la subsistencia centrada en el feudo como unidad de producción autosuficiente. El comercio a larga distancia era limitada. La Ilustración, con su fe en el progreso, coincidió con el auge de nuevas teorías económicas como la fisiocracia y el liberalismo de Adam Smith, que criticaban el mercantilismo y abogaban por una libertad de comercio y la propiedad privada. ¿Qué concepto económico centra el pensamiento ilustrado? ¿Qué concepto económico central en el pensamiento ilustrado representa una ruptura con la economía cerrada del feudo? Ya, ¿qué marcaron, jóvenes? Durazno. Excelente. A ver, no sé si alguien oído alguna vez, pero Adam Smith no era economista de carrera. ¿Sabían eso, jóvenes? Adam Smith era filósofo y su obra más conocida en la filosofía es el Tratado sobre los Sentimientos Morales. Pero en sus ratos libres hacía economía, le gustaba la economía. Así que un día se decidió hacer un libro de economía. Dijo, voy a publicar un libro a ver cómo me va, con fe. Y se convirtió en la base teórica para entender el desarrollo del sistema capitalista, la riqueza de las naciones. Así es, muchachos. Entonces, la clave de la 9 sería D, pues, ¿no? Claro. El libre comercio, fin de las barreras. El libre mercado, el libre comercio, pues, ¿no? La clave sería entonces, jóvenes,
Sí. La clave sería la D. 10. El concepto de derecho divino de los reyes era un pilar fundamental o ideológico que justificaba el poder absoluto de los monarcas bajo el antiguo régimen. Según esta idea, la autoridad del rey provenía directamente de Dios, por lo que no era responsable ante sus súbditos. Los filósofos ilustrados atacaron frontalmente este principio. ¿Qué concepto político desarrollado por pensadores como Rousseau se oponía directamente a la teoría del derecho divino de los reyes? A ver, jóvenes, ustedes que la rompen en lectura bíblica, ustedes que paran leyendo la Biblia, búsquenme ahorita Daniel 2:21 y vamos a leerlo juntos. Vamos a leer la Biblia, jóvenes, aquí. Daniel 2:21. A ver, un tigre ahí que busque el versículo. Daniel 2:21. Vamos a leer la Biblia, jóvenes, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Sí. Daniel 2:21. Daniel 2:21. Debe decir así: Él muda los tiempos y las edades, pone rey y saca reyes, ¿sí o no? Ya. ¿Lo encontraron? A ver. Ya lo mandó nuestro amigo Atkis. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Ya, con este parrafito de la Biblia, o con este versículo de la Biblia, muchos defendían que el rey, si gobernaba, no era porque él lo quería, sino porque Dios lo había querido así, porque Dios pone rey y saca reyes. ¿Estamos bien? Los ilustrados decían, falso, así no es. Si alguien gobierna es porque el pueblo lo consiente o lo permite. Y así como lo consiente, también puede dejar de consentirlo. Porque el rey tiene el gobierno y el pueblo tiene el poder. Porque el pueblo es el soberano. Ajá. Este es el concepto de la soberanía popular. Es decir, la soberanía popular era propuesta como la idea de que el pueblo organizado puede decidir quién debe gobernar. Por eso, para que esto pase, el pueblo tiene que elegir a sus autoridades. La soberanía es del pueblo, no es del rey. El rey no es el soberano, es el pueblo el soberano. Entonces, ¿qué marcaron en la pregunta número? Y hay otros párrafos más, que dicen en la Biblia que ayudaban a que la gente crea que los reyes deben gobernar. Es bastante, joder, me canso, les diría bastante. Me acuerdo de esta, hay otro más que dice, sométanse a las autoridades, porque las que gobiernan lo hacen en nombre de Dios. Así dice, joder. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Es Romanos 13. Si ustedes buscan Romanos 13, van a ver que dice ahí, inclusive, recibirán condenación los que no se someten a las autoridades. Porque las que hay o están gobernando han sido puestas por Dios. Para que vean, jóvenes. Entonces, se utilizaban estos pasajes de la Biblia para convencer a la población que no era buena idea rebelarse contra el rey u oponerse a su autoridad. ¿Ya, muchachos? Vamos acá, repito. Pregunta número 10, ¿qué marcaron, jóvenes? 10 berenjena, ¿no? 10 berenjena. Claro, soberanía popular, ¿no? Once. Dice la 11. Tras la aplicación de las grandes reformas del régimen de Gorbachov, ya. Vamos aquí.
Voy a borrar esto de acá, ya todo borrar de una vez. No, acá no va a borrar bien, porque esto ya está ya, esto ya le tomo foto. Falta esta de acá, no, pero ya este es... Ya muchachos, a ver, nos preguntan sobre las causas de la desintegración de la URSS. Causas para la desintegración de la URSS. ¿Ya? La primera causa sería, muchachos, la crisis económica. ¿Por qué la URSS entró en crisis? Es la gran pregunta que debes hacerte. ¿Por qué la URSS entró en crisis? A ver, primera razón, jóvenes, sería la competencia militar, armamentística y tecnológica con Estados Unidos. Primera causa. ¿Ya? Segunda causa. La segunda causa sería, jóvenes, los nacionalismos, regionalismos que existieron dentro de la URSS. ¿Ya, muchachos? Entonces, vamos acá. Crisis económica. Miren, la carrera armamentista, su política exterior, la participación en varios conflictos a nivel mundial, crisis económica y, por supuesto, en los años 70 y 80, finales del 70 y todo el 80, sería la guerra de Afganistán, ¿no? La guerra de Afganistán fue una guerra donde la URSS participa y no gana, tiene que retirarse, pierde prácticamente. Guerra de Afganistán, ¿no? ¿Ya? Crisis económica, guerra de Afganistán. ¿Qué más? Los nacionalismos. La URSS estaba conformada por 15 repúblicas. La URSS estaba conformada por 15 repúblicas. Surgen nacionalismos dentro de las 15 repúblicas que plantean como solución frente a la crisis de la URSS separarse o independizarse. Los primeros que empiezan van a ser Estonia, Letonia y Lituania. Los nacionalismos. Siguiente, muchachos. ¿Ya? Gorbachev hace dos reformas que en vez de salvar a la URSS la hunde más rápido. La perestroika y la glasnost. Las reformas de Mikhail Gorbachev. El fracaso de las reformas
de Gorbachov. Cuando Gorbachov todavía era candidato para ser secretario general del Partido Comunista, él decía: yo tengo 2 reformas con el que vamos a levantar a la URSS. Con mis reformas, la URSS se va arriba. Gorbachov gana, hace sus reformas y la URSS se hunde más rápido. O sea, fracasó. ¿Cuáles fueron estas reformas? La perestroika. Acá le dicen perestroika, ¿no? Y la glasnost. La perestroika y la glasnost. Glasnost. La glasnost y perestroika. Profesor, ¿qué significa la perestroika? La perestroika significa reestructuración económica. Reestructuración económica. Ya, en este caso fue una liberalización de la economía. La economía se liberaliza, comienza a entrar dentro de lo que sería una economía de mercado, con inversión extranjera. O sea, varias empresas que no son estratégicas, que estaban en manos del Estado de la Unión Soviética, van a ser entregadas a capital privado. Y la glasnost es la transparencia en la información. Es más, les cuento algo, jóvenes, ¿ah? Porque ahí no acaba todo. En los años 80, el presidente Ronald Reagan promotor de la economía o el modelo económico neoliberal, entendiendo que la URSS está en crisis, acelera, ¿me entiendes, no? Pisa el acelerador y comienza a presionar internacionalmente a la URSS, que ya está en problemas. Y lanza un programa que se va a llamar así, La Guerra de las Galaxias, un programa militar. Star Wars. ¿Y qué significa esta operación Star Wars? Lo siguiente, muchachos, a ver, escúchenme. Como la Guerra Fría se define como un periodo de tensión provocado por 2 superpotencias que nunca se iban a enfrentar porque existía la tesis de la aniquilación mutua asegurada, es decir, ninguno de los dos iba a ganar nunca, perdería el mundo. Entonces, como la URSS tiene misiles intercontinentales y Estados Unidos también lo tiene, Estados Unidos dice: un momentito, nosotros vamos a estar tranquilos porque hemos creado el programa Guerra de las Galaxias. Con satélites, si la URSS nos manda un misil intercontinental, nuestros satélites lo van a detectar y lo van a destruir con dispositivos láser y se revienta. Nosotros podemos lanzar y sí van a llegar. En cambio, ellos intentan lanzarnos, no van a poder enviar o no van a llegar sus misiles intercontinentales. ¿Por qué? Porque tenemos el programa Guerra de las Galaxias. Este programa no se hizo del todo, fue presupuestado, se habló bastante de esto, o sea, se promocionó. Frente a la situación crítica que vivía la Unión Soviética, este programa era como, no sé, pues era como decir: ¿sabes qué? Nosotros estamos fuertes y podemos hacer grandes gastos de inversión o grandes inversiones en tecnología militar. Era un mensaje claro para los soviéticos de que Estados Unidos no tenía dificultades económicas como sí lo tenía pues la URSS en ese momento, ¿no? Ya, muchachos, la operación, en este caso esto se va a conocer como la operación Guerra de las Galaxias. Muy bien, muchachos. Entonces la pregunta número...
La pregunta 11 dice: tras la aplicación de las grandes reformas del régimen Gorbachov, dos grandes problemas sobre la URSS. El primero, el alza del precio de los productos, que fueron un duro golpe para la población, agudizando la crisis económica. El segundo sería la movilización de la oposición, quienes iniciaron una dura crítica al monopolio político del PQS. ¿Qué es el PQS? El Partido Comunista de la Unión Soviética. Todo ello activó una serie de protestas en varias repúblicas soviéticas, en las que en algunos casos, potenciaron situaciones de rebeldía ya existentes. Bueno, Polonia, Hungría y Checoslovaquia no eran exactamente parte de la URSS, estaban fuera de la URSS, pero eran zonas donde la URSS influía, ¿no? ¿Ya? Acá dice: quienes tomaron conciencia del vacío de poder que se estaba produciendo. En ese sentido, un factor exógeno. Exógeno es que está fuera, ¿no? Para la integración de la URSS. Miren, acá parece que la palabra exógeno lo han tomado como que algo que divide o que separa, ¿no? Pero exógeno significa que viene de afuera, ¿ya? Exógeno significa que viene de afuera. Y en este caso, mira, la palabra exógeno parece que no encaja bien, pero no hay otra clave tampoco, ¿no? La clave sería, jóvenes, la C, ¿no? La reactivación de los movimientos nacionalistas que buscaban recuperar su autonomía frente al régimen soviético. Bueno, esto tiene que ver con los movimientos nacionalistas. Entonces la 11 sería C, casa. Hay más de una consultita. Sí, a ver. El mundo de los tiempos. A ver, otra pregunta. A ver. Claro, claro, por eso que la palabra exógeno parece que la han utilizado de una manera curiosa en esta pregunta. Pero no hay otra respuesta. La presión de Estados Unidos sobre las diversas repúblicas soviéticas promoviendo la rebelión, la presión, los fracasos militares del régimen soviético en distintos frentes como Afganistán, Vietnam y Corea del Norte. Ya, lo que pasa es que parece que la pregunta se ha hecho como para dar a entender que la separación de Polonia, Hungría, Checoslovaquia a las filas o en dirección a los soviéticos, porque recordemos que fuera de la URSS están Polonia, Hungría, Checoslovaquia, pero estos países formaban parte de Europa del Este y eran aliados de la Unión Soviética. Lo que pasa es que ya para el año 89, por ejemplo, el caso de Checoslovaquia, hace una transición al sistema capitalista, ¿no? Polonia está dirigido por un sindicato que se llama Solidarność, que es de carácter, en realidad, capitalista y en este caso liberal, ¿no? Entonces parece que esto tuvo un impacto dentro de las repúblicas socialistas soviéticas. Por eso la palabra exógeno como que no cuadra muy bien, porque exógeno parece que lo han puesto ahí como de entender algo que no es, porque exógeno significa que viene de afuera, ¿no? Y un factor exógeno. La B no puede ser, porque Corea del Norte nació en el año 50, 53. La presión de los Estados Unidos en las diversas repúblicas soviéticas promoviendo la rebelión podría ser la reactivación de los movimientos nacionalistas que buscaban recuperar su autonomía frente al régimen. La ocupación del... No, la D no sigue. La terrible crisis económica iniciada por las medidas de tipo neoliberal promovidas por la perestroika. Un factor exógeno para la desintegración. Las medidas neoliberales. Sí, no hay otra, sería la C, pues, ¿no? Pero como te digo, la palabra exógena está mal utilizada en este caso. La B dice los fracasos militares. No, ya te dije, porque Corea del Norte es mucho tiempo antes, es el 50. Lo que pasa es que aquí la palabra exógeno está utilizada de una manera curiosa nada más.
Muy bien. C, ¿no? Miren, acá está, pues, ¿no? Acá yo le he puesto los nacionalismos, ¿no? Sería endógena en todo caso, ¿no? En ese sentido, un factor endógeno. Endógeno es desde adentro, ¿no? Ya cambien exógeno por endógeno, ¿ya? Ahí queda mejor, ¿ya? Y ahí sería la C, pues, ¿no? Sí. Pregunta 12. Dice, a principios de la década del 80 se inició en Estados Unidos una política de confrontación directa y abierta con la URSS, sustentada en diversas intervenciones militares como en Granada, en El Salvador, Afganistán y Honduras, para reafirmar su control militar del mundo, dando paso a la denominada Segunda Guerra Fría. Asimismo se relanzó la carrera nuclear con el Plan de Defensa Estratégico conocido como Guerra de las Galaxias. Todo lo mencionado líneas arriba está vinculado a la C, ¿no? ¿Qué han marcado, jóvenes? ¿Qué han marcado ustedes en la 12? A ver, ¿qué dice Alquis, DY? Corrupción del Partido Comunista. La corrupción del Partido Comunista de la URSS que se oponía. No, el Partido Comunista al comienzo sí colaboró con la reforma de Gorbachov, por si acaso, cuidado ahí. El Partido Comunista al comienzo sí apoyó la reforma de Gorbachov. Sería la C, pues, ¿no? Las medidas neoliberales, lo viejo perestroika, no eran liberales nada más, ¿no? Neoliberales no. Algunas inclusive. Entonces serían... Sí, pero está ahí. Ya, en la pregunta 12, ¿qué marcaron, jóvenes? $12 sería casa, ¿no? Casa. 12, casa. La política de Ronald Reagan. Excelente, Alquis. Pregunta 13. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Indique cuáles serían las principales características de este movimiento. Intensa carrera armamentista, sí. El antagonismo ideológico entre capitalismo y socialismo, verdadero. Conflictos bélicos indirectos por la expansión de áreas de influencia. Podría ser, ¿no? Claro. La formación de bloques militares en distintas regiones del mundo también, ¿no? Entonces la clave sería todas. Todas son correctas. (14) La Unión Soviética se desintegró en diciembre del 91, tras la firma de los acuerdos de Belavecha, creándose en su reemplazo la Comunidad de Estados Independientes. Este evento de gran trascendencia significó para el mundo, bueno, siempre a la sombra de Estados Unidos, o respirándole la nuca, como se dice, ¿no? Estaba respirándole la nuca, o la parte posterior del oído, o de la oreja, estaba la Unión Soviética, siempre. O sea, cuando Estados Unidos quería dar un paso en el mundo, la Unión Soviética podía impedir que dé ese paso, o que continúe, ¿no? ¿Ya? Pero ahora ya no está la Unión Soviética, ahora acaba la Guerra Fría y Estados Unidos está solo, nadie le hace freno. Comienza lo que se va a conocer como ya no bipolaridad. En la Guerra Fría era bipolaridad, ¿no? Está con Estados Unidos, está con la URSS. La URSS se ha desintegrado y la única opción que estaba ahí al frente era Estados Unidos. Y Estados Unidos promueve a que los países del mundo sigan su liderazgo o hagan lo que Estados Unidos plantea o propone para el mundo. ¿Ya? Entonces, muchachos, sería el fin del mundo bipolar, pues, ¿no? Y las tensiones derivadas de la Guerra Fría. 14A. A de amorcito.
A de... Está bien. ¿Qué han puesto antes? Caballo, ¿no? Sí. Entonces, Caballo. ya, 14. Sería la A. Y la 15, el Pacto de Varsovia fue creado como una alianza militar para hacer frente a la OTAN. A ver, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, promovida e impulsada por Estados Unidos. ¿Ya? Es el pacto o alianza militar de Estados Unidos y Europa Occidental. En cambio de la URSS, va a ser el Pacto de Varsovia. La OTAN fue creada en el año 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Esto es para frenar el avance de las fuerzas militares del bloque norteamericano y, en el caso de la URSS, el Pacto de Varsovia se creó para frenar el avance de Occidente, mientras que la OTAN fue creada mucho tiempo antes para frenar el avance de los comunistas o socialistas en Europa. Entonces la clave de la 15 sería los países socialistas, ¿no? Claro, sería B, los países socialistas. Muy bien, muchachos, de mi parte eso sería todo por hoy. Gracias por escucharme, muchachos, y espero que el fin de semana la rompa como tiene que ser. Entiendo que has confiado, o estás confiando, mejor dicho, en tu preparación, en tu aprendizaje, ¿no? Mucho tiempo ahí dedicado disciplinadamente a estudiar. Van a verse recompensados este fin de semana. Pero además tengo que decirte también una frase de gran Confucio. Hay cosas que llegan inesperadamente, hay cosas que tardan en llegar, y si lo quieres, lo importante es que nunca te detengas. Así que ya sabes, ese es mi consejo, a darle con todo, pecho frío ese día, concéntrate en tu examen, y espero que todo salga como tú esperas, y cumples tus objetivos en la vida y tus aspiraciones. Un gran abrazo para ti, todo mi cariño y toda mi confianza. Hasta pronto, muchachos.